IoT está al alcance del consumidor. Tenemos desde relojes despertador que pueden mandar mensajes a la máquina de café para que haga el café en una hora determinada, la heladera que puede hacer una orden de compra de leche cuando te quedas sin, o adaptar, por ejemplo, la temperatura de la casa de acuerdo al horario o de acuerdo a alguna agenda. Pero, ¿qué significa IoT para la empresa? Es interesante y recientemente Oracle implementó el servicio de IoT en la nube y vamos a analizar en esta sesión 3 diferentes arquitecturas de IoT y cuál es el impacto de estas arquitecturas en la organización desde el punto de vista de servicio, procesos y de arquitectura. Y por último, la sesión va a abordar diferentes casos de uso para ver cuáles son los impactos de los servicios y los procesos de esta arquitectura. Antes de adentrarnos en el Internet de las Cosas, voy a contarles quién soy. Soy Lonneke Dickmans, soy gerente regional de eProceed en los Países Bajos, soy director del programa Oracle ACE y trabajo con herramientas de Oracle desde 1998. Soy autor de SOA Made Simple, lo escribí con Ronald van Luttichheisen y tengo experiencia con cosas en el pasado, con IoT. No se llamaba el Internet de las Cosas en ese momento, IoT, pero una vez trabajé en un proyecto donde los radares o sistemas de radares estaban conectados con nuestra solución para combinar los datos del radar, donde está el barco, y datos históricos que teníamos sobre los barcos. En ese momento no había servicio en la nube de IoT, pero sí teníamos dispositivos para interconectar los radares y las señales de radar. Había una comunicación única vía, no había señal que mandábamos a los barcos, pero lo mejoramos muchísimo para la marina porque ahora pueden tomar decisiones basadas en la información que se encuentra en la pantalla del radar. Y esta fue una de mis primeras experiencias con IoT en el pasado. Otro ejemplo son los depósitos y robótica en la fabricación. eProceed es reconocido socio del discursado Casa Matriz en Luxemburgo y tiene oficinas locales en diferentes partes del mundo. Es un reconocido socio de Oracle que se enfoca en middleware, transformación digital e integración. Como dije antes, primero quisiera analizar diferentes arquitecturas para IoT y luego pasamos al impacto de que tiene en los servicios de una organización y en sus clientes. Este es un enfoque orientado al negocio, pero vamos a discutir implicancias técnicas también. Luego vamos a ver la implementación del servicio y en último caso en la implementación de IoT en la empresa y la arquitectura. Luego vamos a hablar 3 casos diferentes de uso para ver más concretamente casos de uso y cuál es el impacto de este servicio. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, siéntanse libres de hacerlas durante la sesión. Hay un espacio para preguntas y respuestas al final, pero también pueden hacer preguntas durante la sesión gracias a una ventana de chat que pueden ver en pantalla. Existen 3 tipos de arquitectura que van a encontrar en IoT para la empresa. Por falta de un mejor nombre, les puse pequeña, mediana y grande. Si alguien tiene mejores ideas para darle un nombre, bueno, pónganlo en el chat también, que me aseguraré de cambiar las diapositivas para la próxima vez y utilizar un mejor nombre. Si nos fijamos en la arquitectura pequeña, esto es cuando uno tiene muchos dispositivos económicos, por ejemplo, miles y miles y millones también de dispositivos y dispositivos que básicamente pueden ser desde postes de luz, máquinas que tienen un centro en partes diferentes, dispositivos, celulares y desde también relojes inteligentes, cosas que cuestan entre $1 y $100.
Y se utilizan, por ejemplo, para recabar datos de tránsito y controlar el tránsito. Tienen muchísimos datos al respecto. La arquitectura no es pequeña, lo que son pequeños son los dispositivos. Si vemos esta arquitectura, existen problemas de privacidad, de seguridad. Poner sensores en los dispositivos y, por supuesto, gestión de estos dispositivos. Las ventajas de este tipo de arquitectura, de tener todos estos sensores, es que uno puede mejorar los procesos porque uno puede tener información en tiempo real y no solamente la histórica. Así que se pueden mejorar los procesos muchísimo. Y eso es también algo que vamos a desarrollar más en detalle cuando analicemos estos procesos. Cuando hablamos de arquitecturas medianas de IoT, tenés una cantidad moderada de dispositivos, un máximo de 10.000. No estamos hablando de cientos de miles o millones de dispositivos o más. Y por lo general son dispositivos que son más caros, de $10.000 o más. Un par de miles. Y están enfocados en la atención de la salud y en la logística de camiones. Por ejemplo, una cama inteligente en un hospital donde todas las camas tienen sensores para hacer un seguimiento de la salud del paciente y también la posición del paciente y otra información que el hospital puede utilizar para mejorar el cuidado de la salud. Y en logística podemos pensar en camiones que tienen, por supuesto, información sobre la ubicación, pero también sensores que van a prestar atención y van a notar cuando hay un camino que está lleno de baches o que puede dañar la carga, con lo cual pueden hacer ajustes de acuerdo a esto. Los problemas típicos de este tipo de arquitectura son los sistemas legados, porque todas estas organizaciones tienen sistemas existentes que utilizan para registrar datos actuales. Por ejemplo, en los pacientes, en los sistemas de salud tienen registro del historial de los pacientes, en logística, la planificación de los viajes, etcétera. Entonces hay que conectarse con estos sistemas legados, obtener datos de estos sistemas para hacer algo con ellos y también insertar datos de IoT en los sistemas. Pero también hay que tener en cuenta en este tipo de soluciones. Por ejemplo, en el cuidado de la salud hay que ver cómo poner todos estos sensores y aún así que sea cómodo y posible para el paciente. Y lo mismo para el camionero, para el conductor del camión, que no tenga un montón de señales y no bombardea a la gente con tanta información, porque uno puede dar un montón de falsas alarmas y generar peligros. La ventaja, por supuesto, en este tipo de entorno es que se puede mejorar la calidad del servicio integrando la información de estos dispositivos en el proceso del negocio actual. Y además de ser más eficiente, también agrega mejor calidad de servicio. Y el tercero es la arquitectura grande. Estas son por lo general enfoques de proyecto. Estamos hablando un pequeño número de dispositivos y esos dispositivos pueden llegar a ser muchísimo más caros, de millones de dólares estamos hablando. Y, por ejemplo, esto puede ser perforación de pozos petrolíferos con perforadores que tienen sensores o almacenes que tienen sensores para ver cómo se mueve la carga desde las estanterías al camión. Y también tenemos acá problemas de conectividad, porque la integración existe y ya existe, y el problema es que por lo general no tiene integración con aplicaciones legadas o el backend, y por lo general estas cosas están ya conectadas, pero solo entre sí mismas.
Y esta es una cuestión que hay que resolver. Por supuesto, las ventajas que es que uno tiene conectividad con Internet, con lo cual se puede utilizar información en tiempo real y las funciones predictivas para, por ejemplo, informar al cliente cuando estamos hablando de un depósito, obteniendo los datos de los depósitos tan pronto como posible, pueden darle muy buena información al cliente y hacer predicciones sobre, por ejemplo, hacer mantenimiento o cuando alguna pieza se rompió. En todos estos casos existen ventajas para el negocio, ya sean nuevos negocios o nuevos servicios que pueden ofrecer o mejorar servicios en la IoT grandes. También vamos a ver uso de IoT mucho más disruptiva en el futuro. En la actualidad uno ve IoT que lo que hace es ejecutar servicios de mantenimiento, servicios predictivos y mejoras en la calidad del servicio. Vamos a ver tres tipos de arquitectura en mayor detalle. Si uno ve la arquitectura pequeña, se puede ver que hay un gran número de dispositivos, como se ve en el cuadro, y todas necesitan estar conectadas con servicios que la organización ofrece y necesitas hacer algún tipo de análisis de los datos históricos. Entonces tenemos 4 componentes y se ven en las 3 arquitecturas. Dispositivos, arquitecturas que conectan diferentes dispositivos y una parte que conecta estos dispositivos que pueden analizar los datos e integrarlos con datos históricos o con servicios actuales. Y todas estas comunicaciones son de 2 vías. Es una característica muy importante de IoT comparada con robotics o domótica o cualquiera haya sido el nombre del pasado. Es una comunicación de 2 vías entre los componentes. Veamos las 3 partes. Primero, el cliente. Si uno ve, la arquitectura está por lo general conectada con una puerta de enlace porque hay muchos dispositivos. Los dispositivos pueden ser móviles, como ya dije, pero sensores, centros, diversos. Y todos estos tienen su propio sistema operativo. Puede ser programación Java. Si estamos hablando de Oracle, suponemos que usan Java, pero también lenguajes de scripting como JavaScript o Python y, por supuesto, móviles, si estamos hablando de dispositivos móviles o de celulares en términos de aplicaciones móviles. Lo que vamos a hacer aquí es desarrollar protocolos estándares y tenemos que conectar estos dispositivos y todos mandan diferentes tipos de información. Por ejemplo, los celulares van a mandar una información diferente a un sensor de tráfico, de caminos o los sensores de contaminación. Y estos se interrelacionan y analizan para ver qué es lo que está sucediendo. El análisis reconoce patrones y señales de umbrales de señales. Por ejemplo, si aumenta la polución o el número de móviles y se puede ver que cada parte del camino está ocupada, bueno, sabemos que hay un embotellamiento y se puede hacer algo, mandar una alerta, etcétera. Muchas veces hay que integrar muchísimos servicios diferentes porque todos estos distintos dispositivos pueden enviar información a diferentes servicios. Por ejemplo, puede enviar información al sistema de recursos humanos o al CRM o al sistema de planificación. O sea que hay muchos dispositivos con los que hay que integrar. Porque
En este tipo de arquitecturas no existe un solo caso de uso, sino es más genérico. Entonces se puede pensar en organizaciones más orientadas al consumidor que utilizan esta arquitectura por motivos diferentes. Si uno ve los datos históricos, se usan para aprender sobre cosas que no sabemos, hacer análisis predictivo. Uno se puede analizar datos y predecir que, por ejemplo, que si la calle estuvo muy transitada durante un año, entonces va a necesitar un mayor mantenimiento que cuando estuvo menos transitada. Se puede hacer análisis estadístico con los datos históricos y estos son a su vez multipropósito. Cuando uno ve la arquitectura mediana de IoT, es parte de una red amplia, entonces depende de qué está conectado con qué. Entonces, por ejemplo, uno ve el área del hospital y va a haber información a la que uno conecta con seguridad por fuera del hospital y uno tiene que conectar esos componentes a datos del tiempo real, hay servicios con los que queremos integrar y combinar datos históricos. Vamos a ver la misma parte. La arquitectura IoT mediana tiene el cliente, nuevamente, hay que hacer gestión de dispositivos, nuevamente, y se puede hacer activación indirecta, porque tienen un número de dispositivos limitado, activar cada dispositivo individualmente o una por lotes. Uno no permite que cualquier dispositivo sea parte de esta arquitectura en logística o en salud. Se pueden tener diversos sistemas operativos porque tenés diferentes dispositivos que se conectan y tenés protocolos estándar y de propietarios, porque en algunos hospitales estos dispositivos tienen un protocolo específico que tienen que cumplir. Los lenguajes son básicamente el mismo, programación también, y si uno se enfoca en los datos en tiempo real, hay que conectar, por supuesto, los dispositivos. Es una cantidad limitada de dispositivos que comparado con la arquitectura pequeña, y los datos son asociados a dominios específicos. Por ejemplo, en salud, como ya dije, es un ejemplo. Uno tiene que combinar datos en tiempo real y hacer reconocimiento de patrones y umbral de señales cuando hace el análisis de datos. El número de servicios y dispositivos para integrar es más limitado que en la arquitectura pequeña. En hospitales hay un número de servicios que uno quiere tener conectados, pero es algo muy específico dependiendo de la actividad del hospital y no tiene el alcance que en la arquitectura anterior. Si uno observa el análisis predictivo y estadístico es bastante similar. Lo otro que se puede obtener de este tipo de arquitecturas, si se analiza y combina datos en tiempo real y los históricos, es que se puede obtener información específica y estratégica y táctica. Por ejemplo, si uno tiene la política de dar el alta al paciente 3 días en vez de 4, se puede ver el impacto en el paciente analizando los datos en tiempo real que pueden enviarse desde la casa del paciente y compararlo, por ejemplo, con los datos que uno tiene del momento que el paciente estuvo internado por ahí por 4 días. Entonces, te puede dar un panorama general del impacto de la política que se está implementando en combinación con otros datos que uno va obteniendo. El último es la arquitectura IoT grande.
Es un tipo de instalación a nivel proyecto y por lo general los proyectos, los objetos en estos proyectos están conectados pero en un circuito cerrado. El servicio de la nube de IoT nos brinda muchas oportunidades de mejorar los procesos y el servicio al cliente. Se tiene datos en tiempo real y también datos históricos. Si uno observa los dispositivos desde la perspectiva de gestión de dispositivos, agrega una puerta de enlace y se puede utilizar activación directa para conectar los dispositivos que son parte de la infraestructura. Uno va a utilizar algún tipo de embedded Java y la programación pueden elegir lo que se utiliza para móviles celulares. No es común en este tipo de casos porque es una situación existente y la maquinaria ya está comunicándose utilizando los protocolos propios y eso hay que utilizar el protocolo estándar para la puerta de enlace. En términos de gestión hay que estar conectado con la puerta de enlace y estar conectados y ver cuáles son los dispositivos y tienen datos muy específicos que se analizan. Nuevamente se puede combinar datos en tiempo real, reconocimiento de patrones y umbral de señales, y hay una cantidad más pequeña de servicios y dispositivos que hay que integrar. Los datos históricos nos permiten hacer análisis también. Si uno ve el servicio de IoT en la nube y las capacidades que se necesitan para este tipo de arquitecturas son muy similares. La diferencia es desde el lado del cliente. A diferencia de cuando uno tenía millones de dispositivos conectados a Internet o de tamaño mediano que está conectado en un área amplia de red, o si se tiene una instalación tipo proyecto que tiene dispositivos muy caros pero que están conectados a través de LAN. Uno ya vio los tres diferentes de arquitecturas y puede observar cuáles son las consecuencias para los servicios y la oferta del negocio. No estoy hablando de servicios web o REST API, sino ofertas del negocio. En general, si uno puede ver los servicios, se pueden ofrecer diferentes tipos de servicios a los clientes. Se puede tener servicios manuales, puede ir a su tienda y puede obtener algo que necesita. Se puede digitalizar ese servicio. Puede ir a la tienda nuevamente o llamar a la gente de clientes o registrar, o el empleado lo registra y después alguien va y busca la orden o se la entrega, o si uno obtiene una queja, se puede llamar a un conserje y el conserje arregla la luz, por ejemplo, si ese es el reclamo. Si se ve las interfaces, los servicios que se pueden ofrecer es a través de diferentes interfaces. Primero está la manual, la digital, que es un poco más sofisticada, luego autoservicio y la automatizada, que es donde está el IoT y es el servicio más sofisticado que se puede brindar. Impacto en los servicios. Se pueden ofrecer 4 tipos de interfaz en la organización. Por ejemplo, cuando uno toma una queja, si uno tiene una interfaz manual, por ejemplo, una luz que no funciona en su oficina. Si la queja es manual, el cliente llama, se queja de la falta de luz y el conserje va a la oficina y le arregla la luz.
Si existe una solución digital, entonces el cliente llama al conserje, hace la queja y esto lo registra alguien en un sistema y luego va a arreglar la luz. Entonces acá tiene un registro de la queja y lo que sucedió con la luz. Ahí se analiza posteriormente. Existen datos históricos en el sistema que le va a ayudar a monitorear la calidad del servicio. Cuando hablamos de autoservicio, se ofrece una aplicación web donde se completa un formulario cuando hay algún problema, por ejemplo, nuevamente con la luz, y se ejecuta el mismo proceso. Y tan pronto este servicio se dispara, alguien va y arregla la luz. Pero acá es más económico porque no hay una persona que toma la queja, sino que que lo hace el cliente mismo. Cuando es automatizada, se puede hacer de manera automática esta queja instalando sensores de luz. Si alguien está en la oficina y la luz no funciona, esta queja se realiza de manera automática y se dispara el proceso de manera automática. Si uno lo hace más sofisticado aún, puede hacer, por supuesto, con análisis predictivo y adelantarse al problema. Si uno ve la implementación es bastante similar. Entonces, existe una implementación manual de arreglar la luz, mandando a alguien a que lo haga. Si es una implementación digital, el proceso tiene respaldo del sistema. Entonces, después de que se arregla la luz, alguien lo registra en el sistema para saber cuánto tiempo llevó poder arreglarlo y cómo se están manejando las quejas. Se puede hacer una co-creación. Entonces, cuando se completa el formulario, el sistema le va a decir al cliente dónde está ubicada la nueva lamparilla y él lo puede hacer por sí mismo. Y luego está la opción automatizada. Entonces un robot puede arreglar el tema de luces o puede haber un mantenimiento predictivo que previene el corte de esa luz. Y por supuesto se puede tener impacto en implementación de servicios automatizada. Por ejemplo, si tengo una reunión a las 3 y estoy cerca de la puerta, puedo obtener señales para chequear que los dispositivos están funcionando, que la temperatura está bien y que el dispositivo para la videoconferencia está funcionando. Este es el impacto de IoT en los servicios. Se puede automatizar la interfaz y la implementación. Y si uno observa la calidad del servicio, dada la implementación, el impacto, se puede tener una calidad de servicio mayor, porque saber algo de antemano, que algo no está funcionando y arreglarlo sin que el cliente se entere, mejora la calidad y también es más económico porque se puede predecir cuándo se necesita hacer algún tipo de mantenimiento basado en el uso del dispositivo. Y se pueden manejar mayores volúmenes gracias a la automatización. Al ver el sistema de quejas, uno tiene un problema a veces de escalabilidad, pero si uno lo automatiza se puede manejar un volumen mayor. Si uno ve las mejoras, existen muchas cuestiones que se pueden agregar para mejorarlo aún más. Uno es el reconocimiento de patrones, es decir, cada vez que alguien se queja de mañana, digamos, es porque hay un problema con la temperatura del ambiente o de la luz, aprendizaje automático y a un nivel más alto se puede tener un ciclo de retroalimentación entre estrategia
política y proceso. Por ejemplo, si uno tiene la política de dar el alta a los pacientes después de 3 días en vez de 4, se puede monitorear qué pasó durante el proceso y ajustar la política o la estrategia para hacer ya sea la más económica o la que cuide mejor al paciente. Entonces, este potencial de mejora, esto es algo que nos permite este IoT, es algo que es un ciclo de realimentación entre estrategia, políticas y procesos. Si se ve los procesos en mayor detalle, vamos a ver la implementación y la realización de los servicios en su negocio. Existe una serie de elementos que uno puede tener en cuenta. Primero, si uno observa los procesos, por lo general estos son disparados por alguien que lo inicia, ya sea por una llamada de una persona y esto dispara el proceso de reparación, y los otros son, bueno, la persona de mantenimiento que hace inspecciones semanales de todas las luces, por ejemplo, y ahí se tiene 2 formas de disparos, y estos disparos o activaciones, y estas activaciones no son óptimas porque es alguien que tiene que hacer algo para que se active. Entonces, en vez de tener un cronograma de disparos, podemos tener activaciones automatizadas o basadas en eventos, también basados en análisis predictivos, que nos puede dar más información acerca de los activos. Entonces, se puede disparar basado en los activos, en la información de los activos, o en los datos predictivo, o basado en eventos. Es decir, alguien entra y no anda la luz. Entonces podemos tener activaciones menos programados y más basado en eventos, datos o información de activos. Si uno observa el IoT, la forma en que un proceso se activa en IoT está menos programado. No hay un proceso programado, sino que está basado en eventos, basado en datos que vienen de predicciones analíticas o de datos históricos. Por ejemplo, en el pasado, una persona de mantenimiento va a visitar el edificio una vez por semana, como ejemplo de activación programada, pero ahora va a ir en caso de que haya un evento que active la señal, o algo basado en datos históricos o análisis de predicciones. Por ejemplo, esta habitación se usó muchísimo, entonces vamos a cambiar la lámpara porque va a fallar pronto. Y también los activos también pueden mandar información sobre su estado, y entonces se puede modificar en base a esto. Entonces, para los procesos tiene muchísimo impacto en la forma en que se inician los mismos. Pero dado que uno automatizó muchos de los procesos rutinarios, y dado que tenemos información en tiempo real a la que tenemos que reaccionar de inmediato, no queremos definir un proceso de principio a fin. Queremos que exista cierta flexibilidad, la necesitamos. Y cuando uno tiene información en tiempo real, tiene más sentido utilizar una gestión de casos basada en procesos del negocio, en vez de definirlo de antemano. Uno va a querer definir el próximo paso en el proceso basado en la situación y no en suposiciones o en supuestos de una futura situación. Y uno de los ejemplos podría ser el caso de una valija, por ejemplo, en el aeropuerto.
uno no quiere diseñar todas las diferentes ubicaciones en las cuales puede estar la valija, simplemente quiere hacer un rastreo, un seguimiento de la valija y reaccionar de manera acorde. Lo otro que se ve en procesos, además de ser más estimulados por el evento y de reaccionar de manera más flexible, uno quiere hacer un análisis de riesgo para una toma de decisiones más automatizada. Pero dado que uno tiene todos estos datos automatizados, quiere analizar el riesgo y tomar una decisión basada en el perfil y no en un paso predefinido. Además de estos dos procesos internos sobre cómo se inician y qué tipo de procesos se necesitan para que sea un sistema de gestión de casos basado en eventos, también se puede combinar eventos y ubicación y utilizar servicios de ubicación para que surjan programación más efectiva y también poder atraer al cliente más. Dado que uno sabe dónde está una persona y eso nos brinda un montón de información, se le puede brindar a esta persona la información adecuada en el momento adecuado y a las personas adecuadas. Cuando uno observa los datos y el análisis de la maquinaria, uno aprende con la combinación de estos datos, de casos y dispositivos, y aprenden cosas en relación a nuevas situaciones y basado en lo que uno ya sabe, toma una acción determinada y no con respecto a los supuestos. Ahora que hemos visto que existe un gran impacto en la calidad del servicio, en la eficiencia, en los acuerdos SLA y un gran impacto de la manera en que la organización va a ejecutar los procesos, todos los procesos son muy directos, son procesos que tienen mucho conocimiento y van a estar más manejados más en cuestión de eventos, con una arquitectura más flexible que le va a permitir obtener la información adecuada en el momento adecuado para la persona adecuada. Pero ¿cómo impacta todo esto en su arquitectura y cómo tiene que cambiar su arquitectura para poder procesar todo esto en su entorno IoT? Por supuesto, si uno observa el pasado, ofrecíamos servicios en páginas web, en aplicaciones de internet y web services y a los clientes cuando iban a una página, visitaban una página. Entonces hacían una búsqueda y esto les traía una página. Pero ahora muchos dispositivos brindan información. Entonces en vez de buscar datos, los suministran. En vez de activar los servicios, una persona activando estos servicios, los activa los dispositivos. Y estos dispositivos también son activados por los servicios. Con lo cual uno puede ver que existe una forma muy diferente de comunicarse con los recursos en su back-end. Antes uno podía obtener información y ofrecerla a diferentes clientes una y otra vez, pero ahora se requiere algo para ser cuidadoso y no sobrecargar los servicios activados por dispositivos. Por ejemplo, si tenés un sensor en la luz, no querés que cada uno de los datos o de los elementos de la luz se envíe al servicio de backend o de mantenimiento porque va a estar inundado por servicios de mantenimiento, requerimientos de mantenimiento. Entonces se necesita un mecanismo, un análisis muy distinto al que se tuvo en el pasado.
Y eso es lo que básicamente, lo que se ve en las tres diferentes arquitecturas, es parte del servicio en la nube de IoT, es que es cómo maneja los datos de tiempo real en las diferentes imágenes de la arquitectura. Si uno observa el proceso, antes el proceso primario tenía una arquitectura diferente donde tenía sus datos históricos y había alguien que los analizaba, otro lo ejecutaba y otro lo procesaba y no había relación entre sí. Pero ahora el análisis es parte del proceso. Entonces, inteligencia del negocio, BAM, IoT, todos estos datos son partes del proceso. No están simplemente ahí uno al lado del otro. Y las decisiones se basan en información que uno tiene en el momento actual y no con políticas predefinidas. Y entonces, en vez de decir, cambio la lamparita todas las semanas, bueno, la cambio cuando fue utilizada durante una cierta cantidad de horas. Y se pueden automatizar los procesos así y liberarse de los pasos manuales. Con lo cual el impacto en la arquitectura y la exigencia para el equipo de IT es enorme porque hay que integrar y hay que poder procesar un montón de datos y automatizar muchos pasos. Entonces se necesita una arquitectura muy escalable porque estos dispositivos generan muchísimos datos. Por supuesto que la arquitectura pequeña genera más datos que la grande, pero hay que ser escalable y la integración de datos es clave. Una de las cosas más importantes es para poder tener un impacto real, caso de uso y hacer algo interesante para la empresa, hay que integrar los datos IoT con los sistemas backend y despedirse del concepto de backend e integrar todos los dispositivos y con toda la información automatizada. Hay que generar información útil, no todos los datos no son necesarios, algunos datos van a ser analizados en vuelo, vamos a querer actuar de manera rápida y algunos datos importantes van a ser enviados a los componentes de datos históricos y se analizarán para los procesos y en análisis predictivo. Al ver los protocolos, vamos a ver que hay diferentes tipos de sistemas que deben ser integrados. Uno ahora tiene un protocolo de base de datos para integrar los datos, pero con los datos de IoT, ahí la integración es diferente en términos de protocolo. Hay que pensar temas de seguridad también. Existen vulnerabilidades. Al uno sumar dispositivos a la red, hay que asegurarse de no tener ningún tipo de intrusiones de esos dispositivos, y los diferentes dispositivos tienen diferentes protocolos. Entonces, si uno visualiza el impacto general de la arquitectura, va a ser bastante grande, pero no es posible cambiar la arquitectura por completo en la organización en un solo movimiento. Y ahí se pone en juego el servicio de la nube de IoT de Oracle. Ofrece muchos de estos servicios que necesito, distribución de información importante, una arquitectura escalable, diferentes características, integración de los diferentes protocolos, distribución de información importante. Todo esto le posibilita enfocarse en el proceso y utilizar estos datos de manera inteligente, más que cambiar toda la arquitectura IT de la empresa. El servicio Oracle IoT en la nube consiste de tres partes. Tenemos las bibliotecas de clientes y puertas de enlace. Hay dispositivos conectados directamente
conectados al servicio en la nube de Oracle o puede tener una puerta de enlace. Por supuesto, se necesita software en estos dispositivos para que se puedan comunicar con el servicio en la nube. Entonces, hay diferentes formas de provisionar información a los diferentes dispositivos y a las puertas de enlace. El servicio IoT ayuda a virtualizar estos dispositivos, maneja mensajería de alta velocidad, puede hacer procesamiento de flujos, reconocer patrones y umbrales y puede conectarse a las terminales de su empresa. Y ese puede ser otro servicio de Oracle, como por ejemplo BI Big Data o de integración Cloud Service, Integration o Mobile Cloud Service e integrarla con las aplicaciones de la empresa. Hay algunas integraciones conocidas con, por ejemplo, JD Edwards, donde puede hacerse una integración exhaustiva con la gestión de activos, pero también hay integración que se necesita con recursos humanos y los procesos primarios, porque se puede tomar mejores decisiones a través de toda la información que se obtiene a través de estos dispositivos. Al observar el IoT Cloud, puede manejar los tres tipos de arquitectura, pequeña, mediana y grande. Debido a las puertas de enlace y cómo se pueden provisionar los dispositivos, existen modelos de pago para los tres tipos y la activación de dispositivos puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, un dispositivo en particular que se activa a través del servicio IoT o lo puede manejar una puerta de enlace. Y ofrece la puerta de enlace de IoT o la puerta de enlace de terceros. Al observar los eventos, los servicios pueden ser activados por dispositivos y los dispositivos pueden ser controlados por servicios. Y con el servicio IoT Cloud puede haber comunicación bidireccional hacia y desde dispositivos, ya sea usando interfaces para controlar los dispositivos o con la compatibilidad de diferentes protocolos. Los eventos y datos, necesitamos procesar una gran cantidad de datos, de eventos, se necesita una arquitectura escalable y la distribución de datos útiles. Como dije anteriormente, este servicio puede gestionar flujos masivos y analizar datos y generar eventos de diferentes flujos y consultar los datos para ver si ciertos eventos ocurrieron o si se están alcanzando ciertos umbrales. Puede distribuir esos datos a través de la integración incorporada del servicio BI Cloud, pero existen otras integraciones de las que puede hacer uso y generar eventos compuestos que le va a brindar datos útiles que están siendo procesados. Si nos enfocamos en los procesos, los grandes volúmenes de datos que son parte del proceso son muy automatizados y se puede ver la integración incorporada con el servicio de Integration Cloud y también con Vout Cloud Service. Esto permite conectarse con aplicaciones de la propia empresa y las partes de los procesos que son muy automatizados se puede generar integración incorporada, comunicación bidireccional, análisis de flujos y extender las aplicaciones comerciales a través de este servicio y automatizar estos pasos a través de esto. También asegura el tema de la seguridad con dispositivos de confianza y el análisis de ciclo de vida de seguridad. Y esto se puede ver en la documentación de la manera en que esto se maneja y se puede generar una integración exhaustiva entre los procesos y los dispositivos IoT a través de los diferentes dispositivos y protocolos, formatos de mensajes flexibles y adaptadores que se ofrecen. Ahora que vimos los tres tipos de arquitecturas y el impacto que éstas tienen, veamos a
3 casos de uso para que sea un poquito más claro. Si uno, por ejemplo, se enfoca en el monitoreo de maletas en un aeropuerto, yo creo que alguna vez, si alguno de ustedes viajó por avión, lo que puede pasar, sabemos, es que las maletas se pueden perder entre el despacho y la conexión y el retiro. Entonces, si uno va a Ámsterdam y va hasta va a San Francisco y tiene una parada y quiere recoger su maleta, pero se perdió. Lo primero que pasa es que no es claro cuándo se perdió, porque en el proceso es bastante misteriosa, desde el despacho al retiro, lo ponen en un avión, tiene que ir otro avión, luego otro aeropuerto, así que es poco claro quién es responsable, es la aerolínea, es el aeropuerto, no sabemos dónde, está perdida, tenemos clientes disconformes que esperan su valija por mucho tiempo en el aeropuerto y cuando no sale de la cinta transportadora, va al servicio de atención al cliente y existe un costo elevado por parte de la aerolínea asociado a la recuperación de las maletas y el envío al propietario. La solución entonces que se puede ofrecer es poner una etiqueta económica en la maleta y se analizan los flujos. Entonces usted sabe que cuando pone una etiqueta en la maleta y lo integra los datos del sistema de cliente al servicio, sabes dónde va el cliente, cuál va a ser la parada que va a hacer, cuál va a ser la aerolínea que va a utilizar, puede analizar estos flujos y si esta maleta no va al avión esperado, entonces se manda una señal de alerta. Se utilice esos patrones para analizar el flujo. Entonces, antes de que se vaya el avión, se recupera la maleta porque tenemos información dónde fue la última vez que se ubicó y se avisa al cliente con anticipación que su maleta no llegó. Entonces, se combinan los datos del sistema de atención al cliente de la aerolínea con el teléfono del cliente, con anticipación sobre el tema de la maleta, sabiendo la aerolínea dónde está la maleta por la etiqueta que puso la aerolínea. Aquí se puede ver cómo se combina los datos de diferentes ubicaciones, diferentes aeropuertos, en flujo y se conectan todos estos datos. Hay que asegurarse eso y esto genera una mejora en el servicio. Otro ejemplo del que ya hablé es el hospital inteligente. Hoy hay muchos dispositivos en función que envían datos a monitores, circuitos cerrados, que están conectados a la máquina que toma la presión arterial y hay un sensor. Y si algo falla, va a haber una acción manual. Hay alguna alarma y alguien va a tener que acudir a esa alerta. Y si uno recibe muchas alarmas, muchos datos, hay una fatiga de alarmas, entonces no se responde a eventos importantes porque deben combinarse datos y alarmas de diferentes sensores para generar esta alarma. Entonces lo que se puede hacer es tener IoT Cloud conectado al sistema del hospital y analizar datos en proceso y los envía al sistema. Y sobre la base de reglas comerciales se envía información a un dispositivo específico, a la cama, a la puerta o a alguien que tiene que ingresar y todas estas acciones se registran en el sistema informático del hospital. Los beneficios es que se pueden combinar los eventos para evitar el número excesivo de alarmas, enviar 6 alarmas en vez de una en vez de 6 para el mismo evento y es posible automatizar las acciones en base del análisis de datos en proceso y bueno, pues por supuesto se puede mensurar el impacto sobre la base de datos históricos.
Pasemos ahora al ejemplo del depósito almacén, que es un ejemplo de arquitectura grande. Por lo general se tiene un sistema cerrado, sofisticado, sin integración con otros datos relacionados. Entonces esto puede generar problemas para integrar los datos con los propios sistemas, pero también los de los socios en todo el proceso, por ejemplo, con la compañía de transporte. El servicio IoT Cloud puede combinar estos sistemas cerrados con otros datos, por ejemplo, geodatos o de proveedores, etcétera, e integrarlo con la solución BI para analizar. Y puede ofrecer muchos beneficios porque mejora el servicio integral al cliente y una arquitectura más flexible. Porque pueden sumar los dispositivos y los sistemas de terceros a la arquitectura propia. Para sintetizar, hemos visto 3 tipos de arquitecturas. La pequeña, donde se tiene una gran cantidad de dispositivos económicos que están conectados por lo general a Internet. Una arquitectura mediana, donde se tiene una cantidad intermedia, y una arquitectura grande que tiene que es una especie de instalación o proyecto con una cantidad reducida de dispositivos costosos. Este tipo de arquitectura tiene un impacto en el servicio en términos de la implementación. Se puede automatizar las interfaces, tiene un gran impacto en la calidad del servicio y en la eficiencia, puede ser más económico con una mayor calidad y en general se obtiene una mejora con la implementación de IoT. Los procesos son sumamente integrados con IoT, entonces el modo en que se ejecuta pasa de algo, de un proceso más directo a algo más flexible y basado en eventos. Y la arquitectura debe manejar los diferentes tipos de sistemas, dispositivos, protocolos. Y el servicio IoT Cloud puede hacer esto, la gestión de dispositivos mediante servicio IoT, análisis y enriquecimiento de datos e integración con procesos, servicios BI Cloud, servicio de integración y Cloud o servicio Mobile Cloud. Si uno se enfoca en los casos de uso, en los que vimos hasta ahora, creo que simplemente tocan la superficie de las posibilidades. Hay un gran potencial para que las empresas mejoren la atención al cliente y si uno se enfoca en los desarrollos hay cada vez más oficinas inteligentes, camas inteligentes, ciudad inteligente, autos inteligentes, cada vez todo se vuelve más sofisticado y va a tener un gran impacto, no solamente en el servicio que ofrecen las organizaciones, sino en la arquitectura que va a necesitar la organización para poder permitir todo esto. Y creo que el IoT Cloud Service va a ser un buen punto de partida.